Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Es un verdadero honor para mí darles la bienvenida a esta importante jornada de formación que no solo marca el inicio de una capacitación y socialización de la ruta de actuación interinstitucional, sino también se constituye en una renovación del compromiso que hemos asumido todos los miembros de la mesa en cuanto a la protección de las personas más afectadas o vulnerables por la violencia estructural que es de conocimiento de todos que sufre actualmente nuestra sociedad. La ruta de actuación interinstitucional es más que un instrumento técnico, es una declaración concreta de que no basta con indignarnos con este fenómeno que es la violencia, sino que además tenemos que actuar para proteger y reparar y sobre todo evitar más daño a nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes y también poblaciones vulnerables, ¿no? Desde la Fiscalía Superior en Razón de Género, anteriormente dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, se ha insistido en lo que es la capacitación y la formación, no solamente de nuestros y todos los funcionarios del Ministerio Público, sino también a partir de la lideración de lo que es la Mesa Nacional de Violencia, también transmitir y en todo caso incluir a todos los actores de la cadena de atención en esta capacitación y formación tan necesaria, ¿no? Atendiendo también a los compromisos asumidos en la última reunión de la mesa llevada a cabo el año pasado, donde se decidió continuar con este trabajo en las subcomisiones y sobre todo en una mesa específica de difusión de lo que venía siendo la ruta de atención interinstitucional, ¿no? La RAI. Es en ese sentido que quiero y aprovecho este momento, este espacio para agradecer profundamente a todas las personas presentes, a las autoridades, a las instituciones que forman parte de esta Mesa Nacional Interinstitucional de Violencia, que estamos dedicados a la socialización, por supuesto, de este instrumento tan importante como es la ruta de atención interinstitucional. Ahora también con la inclusión de sus dos anexos, como son el formulario de valoración de riesgo y también los lineamientos para la declaración única de la víctima. Entonces hemos visto necesario incluir esta capacitación porque ya estaríamos hablando de dos instrumentos más que están añadidos a esta ruta de actuación que también van a ser de mucha utilidad y que todavía no son de conocimiento de nuestra población ni de los actores, en este caso de la cadena de atención, ¿no? En ese sentido, quiero dar mi más cordial bienvenida a todos y todas, agradeciendo, por supuesto, la presencia de nuestros panelistas. Un saludo cordial a nuestro fiscal general en suplencia legal, quien va a dar las palabras de inauguración, y también, por supuesto, a Adriana Bueno, directora de la Oficina de Campo Misión Internacional de Justicia, quien forman parte de nuestros cooperantes y ha sido muy importante su aporte para poder llevar adelante este proyecto, estos webinars. Asimismo, a la directora ejecutiva del Centro Juana Zurduy, Marta Noya Laguna, al coordinador general de Proyecto Mundo, Abraham Colque Jiménez, y a todos los participantes a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, doctora Alejandra. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Adriana Bueno, directora de Oficina de Campo de Misión Internacional de Justicia, para que pueda dar palabras de circunstancia. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas y a aquellas que nos siguen a través de las redes sociales también. Es una alegría darles la bienvenida a este ciclo de webinars que ha sido preparado con mucho cuidado y mucha convicción. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a todas las instituciones que han hecho posible este espacio. Este ciclo es el resultado de un esfuerzo colectivo entre instituciones organizadoras y expositoras que compartirán con nosotros su experiencia, su conocimiento. Quiero agradecer a la Fiscalía General del Estado por todo el apoyo, por toda la iniciativa, el Centro Juana Zurduy, Proyecto Mundo,
la doctora Tar, especialmente con toda la experiencia y todo ese conocimiento que tiene, y cada una de las personas que se han sumado a este esfuerzo desde distintos lugares del sistema. Sabemos que no siempre es fácil encontrar el tiempo y por eso quiero comenzar también agradeciendo sinceramente su presencia, su compromiso al estar aquí esta noche, ver conectadas a tantas personas desde distintas instituciones del sistema de justicia, defensorías, servicios municipales, fiscalía, unidades forenses, tribunales, equipos médicos, organizaciones de la sociedad, nos recuerda algo muy importante, que no estamos solas ni solos en esta tarea. Somos parte de una red viva y hoy, más que nunca, necesitamos actuar como tal. La Ruta de Atención Interinstitucional, la RAI, que da sentido a este ciclo, no es un esfuerzo reciente ni ha sido un esfuerzo improvisado, ha sido un esfuerzo conjunto que se ha podido dar a través de varios meses, bastante tiempo, y es el resultado de trabajo interinstitucional justamente, de diálogo técnico, de búsqueda de consensos, de una apuesta decidida por mejorar la respuesta del Estado frente a la violencia en razón de género. Y en ese camino quiero reconocer de manera muy especial el liderazgo de la doctora Tart, quien ha sido una figura clave en todo este proceso, visionaria y muy rigurosa. De hecho, precisamente también ha sido una pieza clave para estos webinars también, ¿no? Algo que quiero también dejar claro es que contar con una experiencia, con una herramienta, perdón, sólida como la RAI no es suficiente, sino que también necesitamos que todas y todos los operadores del sistema conozcan la RAI, la comprendan y también puedan activarla con confianza. Y es por eso que estamos aquí. Durante estos días en los que se dará de tiempo el webinar, vamos a abordar algunos temas fundamentales como los marcos constitucionales, convencionales que sustentan toda la labor que se realiza, hasta la valoración del riesgo, la declaración única de la víctima, la justicia penal juvenil y, por supuesto, principios y enfoques que deben guiar nuestra intervención. El objetivo es claro: construir una comprensión compartida que nos permita actuar con claridad, con más empatía y con más eficacia. Me gusta pensar en este ciclo de webinars no solo como una capacitación, sino también como una invitación a cuestionar nuestras prácticas, a revisar nuestros lugares de acción y a reconocer que cada decisión que tomamos, por más pequeña que parezca, puede tener un impacto inmerso en la vida de una persona. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias por dar este tiempo a la formación, pero también ojalá a la reflexión de cada uno de nosotros. Que este espacio nos inspire, nos sacuda un poco si es necesario y sobre todo nos acerque entre instituciones, porque solo juntas, juntos, vamos a poder garantizar una respuesta verdadera, integral y digna. Con eso dicho, les doy más la cordial bienvenida a este ciclo de webinars. Muchísimas gracias, doctora Adriana. A continuación vamos a ceder la palabra a la doctora Marta Noya, quien es la directora del Centro Juana Azurduy de Padilla. Bueno, muy buenas noches a todas las autoridades que están presentes. Quiero hacerle llegar mi saludo al doctor Mauricio Nava Morales, que está en representación de la Fiscalía General, también a nuestra directora de la Unidad de Género, Alejandra, a todas las directoras que están aquí, como de misión y de la misión de justicia internacional y también del proyecto Proyector Mundo, ¿no? Que es realmente para el Centro Juana Zurduy coordinar con estas y otras instituciones que han sido parte de este proceso de construcción de esta ruta, ¿no? Interinstitucional de atención. Es muy importante porque creemos que es la manera, en primer lugar, de que tanto el Estado como las instituciones privadas podamos articular en un objetivo común, que es el realmente evitar la revictimización, evitar que, o aclarar más bien cuál es el rol preciso de cada una de las instituciones que somos parte de la ruta de atención y que eso implique
que estamos actuando de una manera mucho más eficiente para cumplir el gran objetivo, la gran misión de nuestra Ley 348 y desde toda la sociedad, que es luchar contra la violencia hacia las mujeres en particular y sobre todo la violencia también en razón de género de manera más amplia. Realmente me felicito de estar acá presente como Centro Juana Zurduy y felicito a todas las instituciones que somos capaces de tener esta apertura, esta mirada integral de un problema en el que sabemos que la única manera de avanzar es de esta manera articulada entre sociedad civil y Estado. Entonces, nuevamente felicidades y pues estoy realmente impresionada. Tenemos casi más de 800 personas, ¿no?, que están en este webinar y realmente creo que demuestra el gran interés que tienen los funcionarios y también abogados del servicio privado y de instituciones privadas de interiorizarnos de lo que es una ruta de atención articulada entre las diferentes instancias que somos parte de ella. Entonces, gracias por estar acá todos y pues vamos, manos a la obra. Muchas gracias por sus palabras. De igual manera, ahora tenemos el gusto de cederle la palabra a Abraham Colque Jiménez, quien es coordinador general de Proyecto Mundo, para que dé sus palabras de circunstancia. Muy buenas noches. Para mi persona, para la institución Proyecto Mundo, realmente es un gusto estar acá con tantas personas y ante todo con las instituciones que están organizando este evento. Saludar al doctor Álvaro Mauricio Nava Morales, en representación de la Fiscalía General, a la doctora Alejandra Salis Rocha Villarruel, fiscal superior en razón de género, a la representante de Misión Internacional de Justicia, Adriana Bueno, también a la directora Marta Noya Laguna del Centro Juana Zurduy. Este evento nos parece muy importante, no solamente, digamos, por la temática, pero ante todo por lo que está aconteciendo, la articulación de las entidades públicas entre sí, entre entidades públicas, pero además también la vinculación y la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, en una tarea tan importante a través de la ruta de actuación interinstitucional nos parece muy, muy, muy valioso. Solamente para dar algunos datos, Calauma no se hubiera construido si no se hubieran constituido, articulado a partir de la Defensoría del Pueblo, Ana María Romero de Campero en ese momento, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, organizaciones de la sociedad civil, por supuesto la policía también presente ahí, ¿no? Entidades que han hecho que puedan hacer este centro, que es el único en este momento en Bolivia para jóvenes. Eso como hecho concreto de lo que puede ser una articulación entre entidades públicas entre sí y también organizaciones de la sociedad civil. En el campo del sistema penal para adolescentes, en cada departamento, a partir desde 2015 y 2016, cuando ya ha empezado a crearse de manera más sólida los centros de orientación, de reintegración, se han empezado a especializar jueces, fiscales, defensores públicos, también, digamos, algunas defensorías, y ha empezado a haber un poco de participación de las organizaciones de la sociedad civil. Ha sido muy, muy, muy importante las mesas técnicas del sistema penal, las mesas técnicas departamentales. Eso le ha dado una fuerza y bueno, hay algunos departamentos en los que está funcionando de mejor manera. No hay una normativa para las mesas técnicas, no hay, digamos, un mandato así, pero sí, digamos, una necesidad. Y por supuesto que en un primer momento la instancia rectora, el Ministerio de Justicia, fue la que promovió. Nosotros como Proyecto Mundo también estuvimos apoyando. Y eso nos da la certeza de que estas instancias de articulación son muy importantes, le dan fuerza, le dan consistencia, aun cuando no hay normativa que la ampare. En este caso, sí, hay un esfuerzo muy importante en esta ruta de actuación interinstitucional.
y nos parece valioso la posibilidad de articular instituciones que están trabajando en el campo de la prevención, voy a decirlo, de la prevención integral de la violencia, no solamente en la prevención secundaria, cuando ya los adolescentes, jóvenes están en situaciones de riesgo, no solamente, digamos, cuando ya han cometido algún delito, es la prevención terciaria, hay toda una temática que vamos a aportar con justicia juvenil. También la atención a las víctimas, y eso nos parece muy importante. Nosotros que estamos trabajando con justicia restaurativa, haciendo encuentros víctima-ofensor, habiendo acompañado a víctimas de todo tipo de delitos, nos damos cuenta que realmente hay un vacío muy grande. Un vacío en la atención, en la escucha, ¿no? Porque una persona que ha sufrido, ha sido impactada por un delito, realmente tiene muchísimas necesidades y ahí creo que se puede hacer bastante si queremos sanar nuestra sociedad, si queremos reintegrar no solamente a los ofensores, pero también a estas personas que han sido dañadas por un hecho delictivo. Entonces, pues felicitar a las instancias que han organizado y ante todo que se pueda aprovechar de mejor manera. Esto es muy importante y va a tener que cualificar el trabajo y ante todo generar ese deseo de articular esfuerzos entre las instituciones públicas, entre ellas entre sí, porque a veces también ni siquiera las instituciones públicas están coordinando de una manera eficaz, pero también con las OSC, con las organizaciones de la sociedad civil, que nos parece muy importante todavía su rol, aunque están disminuidas todavía, hay dificultades en seguir adelante en el trabajo por varias razones, pero creo que es un aporte importantísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. A continuación, cedemos la palabra al doctor Álvaro Mauricio Nava Morales, fiscal general en suplencia legal, para que dé las palabras de inauguración. Muy buenas noches. A nombre del Ministerio Público y particularmente de nuestro fiscal general del Estado, el doctor Roger Mariaca, es un honor dar la bienvenida a todas y a todos ustedes, especialmente a todos los panelistas que nos acompañan, a las autoridades judiciales, a los fiscales, a los peritos del IDIF, a los servidores públicos de la cadena de atención a víctimas de violencia en razón de género y representantes de organizaciones de la sociedad civil a este ciclo de webinars organizados en cumplimiento a los compromisos asumidos en la Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia, liderada justamente por el Ministerio Público, con el valioso apoyo de Misión Internacional de Justicia y Comunidad de Derechos Humanos. Nos convoca un tema central para nuestro trabajo, la Ruta de Actuación Interinstitucional, RAI, para la atención de víctimas de violencia de género, así como sus dos instrumentos anexos, los lineamientos para la declaración única de la víctima y el formulario de valoración de riesgo, herramientas que estoy convencido, estoy seguro que constituyen una guía técnica indispensable para garantizar una atención oportuna, digna, empática y sin revictimización. Estos webinars no son simples jornadas de formación, son ante todo un acto de compromiso colectivo como parte de las mesas técnicas departamentales que nutrirán la primera Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia de Género de la Gestión 2025. También nos encontramos ante la responsabilidad de consolidar una respuesta estatal articulada, sin vacíos ni superposiciones, en el cual cada institución cumpla su rol con enfoque de derechos y perspectiva de género. La Mesa Nacional, concebida en 2021, para la articulación de todas las instituciones que participamos dentro de la cadena de atención a víctimas de violencia en razón de género, ha demostrado ser a lo largo de los años la mejor instancia de producción de documentos interinstitucionales, los que han calado a fondo en la administración de justicia gracias a todos y cada uno de ustedes. Agradezco profundamente la participación de instituciones aliadas como el Centro Juana Zurduy, que compartirá su experiencia en la valoración del riesgo, así como de Proyecto Mundo, que aportará su mirada desde la justicia penal juvenil y la intervención especializada de la doctora Marielena Atar en la aplicación de la RAI y la Declaración Única de la Víctima. Estoy seguro de que este espacio será propicio no solo para compartir conocimientos,
sino también para intercambiar experiencias, resolver dudas operativas y sobre todo homologar nuestras prácticas en todo el país, de forma que el tratamiento de cada caso de violencia no dependa del azar o de la buena voluntad, sino de un protocolo claro, efectivo y respetuoso de la dignidad humana. Con este espíritu, declaro formalmente inaugurado este ciclo de webinars nacional sobre la ruta de actuación interinstitucional y sus anexos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a ceder la palabra a la doctora María Elena Tart, quien nos va a hablar sobre el marco constitucional y convencional de la lucha en razón de género y resumen de la ruta de actuación interinstitucional, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de operadores y operadores de servicios de promoción de denuncias, recepción de denuncia y administración de justicia en el procedimiento de valoración de riesgo de violencia de pareja. Doctora Attard, el micrófono es suyo. Muchas gracias, querida doctorita Carolina. En primer lugar, muy buenas noches a todas, a todos, a todes que están presentes. Quisiera empezar este espacio saludando muy cordialmente a nuestro fiscal general en suplencia legal, el doctor Mauricio Nava Morales, y a través de él también al fiscal general del Estado, y también resaltando este impulso que viene desarrollando siempre en el marco de garantizar a las mujeres, niñas, niños, adolescentes una vida libre de violencia. Saludo también muy cordialmente a la doctorita Alejandra Rocha, con quien también hemos venido trabajando, hemos visto ese trabajo con convicción que viene desarrollando y que pues va a surtir sus frutos en escenarios como este y en una efectiva lucha contra la violencia en razón de género. Y también un saludo a todo el equipo del Ministerio Público, a la doctorita Carolina, Alicia, a todas quienes también están y hacen posible y están en este trabajo diario también de poner en vigencia la ruta de atención interinstitucional que vamos a ir viendo en estos días. Este curso, este espacio no hubiera sido posible sin el apoyo de Misión Internacional de Justicia. Entonces, a partir de ello, quiero agradecer a la doctorita Adriana Bueno, que nos acompaña, que ya nos ha dado unas hermosas palabras, y pues es un gusto tenerla, querida doctorita. Muchas gracias por este espacio. También quiero agradecer a la comunidad de derechos humanos que ha estado acompañando todo este proceso a través de la doctora Mónica Bayá. También hemos tenido y está aquí presente nuestra querida doctora Marta Noya con el Centro Juana Zurduy y todo el equipo que también han estado trabajando, van a ser parte también de este espacio. Martita querida, un saludo muy cordial para ti. Está también el doctor Abraham Colque, un saludo muy especial, querido doctor Abraham, a Proyecto Mundo, con quienes también en las mesas hemos tenido espacios riquísimos de debate. Y pues un saludo a todas las instituciones, porque como ya lo señalaban, es un trabajo también conjunto y colectivo. Y pues bien, conmigo vamos a empezar hoy día esta primera parte con una primera contextualización de lo que es la RAI, la Ruta de Atención Interinstitucional, porque vamos a ver cómo este instrumento esencialmente lo vamos a ir desarrollando, pero desde una mirada de la Constitución, del bloque de constitucionalidad, de herramientas importantes que nos van a ayudar a comprender
ver pues estos mecanismos de coordinación, de cooperación interinstitucional en el marco de uno de los conceptos que quizás vamos a abordarlos de manera recurrente en este espacio, que es el deber de la debida diligencia. Por eso es que hoy en la noche vamos a ver todo el marco constitucional, convencional que respalda la RAI, pero además vamos a comprender la naturaleza de los enfoques diferenciales, entre ellos el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de niñez y adolescencia, que desde el enfoque de los derechos humanos debe ser la directriz que deben utilizar, pues, todos los servidores y servidoras públicas en la cadena de atención a las víctimas, en la investigación, en el juzgamiento, en la sanción cuando corresponda, y en un tema que también queremos hacer mucho énfasis, que es la reparación integral de daños en temas de violencia en razón de género. Por lo tanto, la aplicación de estos enfoques diferenciales va a ser determinante para que se pueda aplicar la RAI y para que el Estado boliviano cumpla de buena fe sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos fundamentales. También quiero contextualizar este espacio y la sesión y el orden de temas que vamos a ir viendo, porque quiero resaltar que también este esfuerzo institucional ha tenido un impulso muy importante a partir del caso Angulo Lozada versus Bolivia. En este caso, como ustedes bien saben, el Estado boliviano pues ha establecido su responsabilidad internacional y pues a partir de ello, en etapa de ejecución de sentencia de buena fe, y por eso celebramos este trabajo, este esfuerzo del Ministerio Público en coordinación con todas las instituciones que trabajan en la RAI, porque pues la idea es y se está cumpliendo de buena fe con las garantías de no repetición también establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde este caso, uno de los estándares más altos que se han construido ha sido justamente el deber de la debida diligencia reforzada, que va a plantear la ruta crítica, es decir, el camino, los pasos, la metodología que se va a utilizar en denuncias y en casos de violencia en razón de género, pero además con una mirada reforzada en violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Entonces, este caso también es un contexto importante que nos ayuda a comprender por qué hoy en la noche, en este primer espacio de contextualización, pues vamos a comprender la RAI desde la Constitución y desde el bloque de constitucionalidad. También quiero señalar que esencialmente este instrumento que ha sido trabajado, pero también de manera dialógica, y también aprovecho este espacio también resaltando el trabajo conjunto y el trabajo de mi colega Gabriela Sauma, que también ha trabajado en la elaboración de esta ruta de atención interinstitucional, que también ha generado mecanismos de diálogo, pero también ha sido construido a partir de la identificación de los obstáculos, de los desafíos que se tienen en los casos de violencia en razón de género. Por lo tanto, lo que corresponde ahora
y agradecemos muchísimo su tiempo y su participación porque pues el desafío ahora es implementar esta ruta con todo el sustento constitucional, convencional. No es una ley, no necesitamos una ley, ya tenemos un marco normativo importante, pero fundamentalmente, además del marco normativo, esta RAI pues va a dar lineamientos de actuación en una lógica de conformidad con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad. Entonces, ese va a ser el sentido y metodológicamente, y este curso también está estructurado desde esta visión, la RAI va a estar dividida primero en una primera parte de contextualización, que es la que vamos a realizar hoy día, pero de manera específica va a abordar la parte de lo que es la atención integral a las víctimas y la prevención, que va a ser el primer componente, como vamos a ver, del deber de la debida diligencia. También la RAI está generando los lineamientos en una conformidad con la Constitución y el bloque en este tema que vamos a trabajar muchísimo, que es la investigación con perspectiva de género. En la investigación con perspectiva de género desde estándares internacionales, vamos a discutir también algunos temas que pues suelen tener controversias que no siempre son analizadas desde los estándares internacionales. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en la etapa preparatoria, en esta lógica de investigar con perspectiva de género, pues vamos a abordar la presunción de veracidad, vamos a abordar justamente los estándares internacionales de presunción de veracidad, pero además vamos a introducir este anexo también tan importante vinculado a la Declaración Única de la Víctima y la vigencia y los alcances de la no revictimización y todos los criterios que hay que seguir desde los enfoques diferenciales de género, de interseccionalidad, de interculturalidad y de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, sí, la RAI ha tomado un punto central en esto que es la investigación con perspectiva de género. También vamos a ver el tema de las sanciones, vamos a abordar temáticas, por ejemplo, en temas de violencia familiar como las sanciones alternativas y también los avances que hemos tenido en materia de jurisprudencia, especialmente el Tribunal Constitucional, que son vinculantes y que debemos seguir en este tipo de procesos, ¿no? Y finalmente, como les decía, desde el deber de la debida de la ruta de atención interinstitucional, vamos a abordar esto que es la reparación integral de daños. Entonces, además, tenemos en la mañana el Centro Juana Zurduy de Padilla también ha trabajado muchísimo en todo lo que son las medidas de protección y en un instrumento específico que es una herramienta que es importante socializarla. Entonces, el día de mañana vamos a abordar todo este espacio con este instrumento y el día viernes Proyecto Mundo también nos va a abordar la visión, la mirada de lo que es la justicia penal juvenil, que también tiene que estar consolidada de manera armónica en esta aplicación de la ruta de atención interinstitucional. Y
por supuesto, la próxima semana vamos a hacer énfasis especialmente en la investigación con perspectiva de género, la reparación integral de daños y, por supuesto, vamos a socializar algunos temas como la Declaración Única de la Víctima y otros aspectos que además los vamos a analizar desde los avances también progresivos del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, como verán, por eso la parte de hoy, los diálogos académicos que se generen hoy son muy importantes porque se van a transversalizar a lo largo de todos estos espacios, pero además son el fundamento de esta ruta de atención de la RAI, que es justamente el espacio y este mecanismo que vamos a seguir justamente para una eficacia y para que el Estado cumpla de buena fe las obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. En ese sentido, pues sí que quisiera empezar a razonar y a analizar la RAI desde esta metáfora, porque para entender los enfoques diferenciales, para comprender esto que hoy día vamos a ver, que ha sido el fenómeno de especificidad del derecho internacional de los derechos humanos, pues es muy gráfica esta idea de quitar la venda a la diosa Temis. Y aquí vamos a ver también cómo en los casos de violencia en razón de género existen barreras de hecho y de derecho para el acceso a la justicia. En particular, hoy que vamos a ver los estereotipos de género, por ejemplo, vamos a ver cómo estas son barreras culturales que limitan, suprimen el ejercicio de derechos, ¿no? Vamos a ver algunas frases, por ejemplo, en algunas investigaciones de procesos se evidencian, por ejemplo, como las propias autoridades judiciales, ¿no? Por ejemplo, culpabilizan a las víctimas de violencia sexual por su forma de vestir, cuestionan su conducta, las culpabilizan a partir de prejuicios, de estereotipos de género. Entonces, pues aquí vamos a ver que estas son sin duda alguna barreras para el acceso a la justicia. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el caso Angulo Lozada versus Bolivia, cuando y en la sentencia figura este fragmento de la declaración de la víctima, cuando la fiscal que tomaba la declaración a la víctima, luego de escuchar el relato de la víctima vinculado a violación, a una violación sistémica en contextos de relaciones de poder, le interrumpe y le dice: ¿y disfrutaste? Aquí vemos, ¿no?, los estereotipos de género en las autoridades judiciales que implican barreras infranqueables para el acceso a la justicia. Entonces, quitar la venda a la diosa Temis y cómo vamos a aplicar la RAI implica superar también una visión absolutamente enraizada en el positivismo jurídico, en una idea de igualdad únicamente formal. Todas y todos somos iguales ante la ley, por supuesto, pero no todas ni todos, y en particular las víctimas de violencia en razón de género, no están en una real igualdad para ejercer sus derechos. Por lo tanto, es importante superar y quitar esta venda a la diosa Temis. Por ejemplo, cuando veamos el estándar de la presunción de veracidad y del valor fundamental de la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual. Aquí tenemos un caso
muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Inés Fernández Ortega versus México. Inés Fernández Ortega, desde los enfoques diferenciales que hoy los vamos a abordar, pues fue una mujer indígena víctima de violencia sexual en su hogar por miembros del ejército y en presencia de sus hijos. Cuando denunció la violación sistémica, la agresión sexual, pues le preguntaron, ¿y qué pruebas tiene usted? Entonces, bajo esas relaciones de poder y como lo mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la violencia sexual son delitos que no son delitos gráficos, no se puede esperar obtener una prueba documental, ni siquiera testifical en muchos casos, pues se llaman también delitos de silencio, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, la Corte, y comprendiendo el patrón estructural de discriminación, aplicando los enfoques diferenciales que van a ser la guía para entender la RAI, todo el marco normativo convencional, constitucional, que respalda la violencia en razón, la lucha para la violencia en razón de género, pues es importante y por eso la Corte, por ejemplo, estableció el valor fundamental de la declaración de la víctima, porque entendió que debemos quitarnos esa venda, que no podemos poner y seguir pues llevando a cabo investigaciones penales o procesos penales desde la tradicional mirada del derecho penal, desde la venda de la diosa Temis, sino por el contrario, debemos quitarnos la venda justamente para identificar estas relaciones de asimetría, las relaciones de poder que son esenciales para poder garantizar a las mujeres, niñas, niños, adolescentes una vida libre de violencia. Desde esta metáfora de quitar la venda a la diosa Temis, pues aquí también voy a empezar a generar algunas reflexiones desde el derecho internacional de los derechos humanos. Es importante considerar que el Estado plurinacional de Bolivia forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Debe cumplir en este contexto sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos de buena fe. En ese sentido, pues en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol contencioso y tiene un rol interpretativo. En el rol interpretativo emite las opiniones consultivas. Pareciera el nombre opiniones consultivas, pareciera una directriz, pero desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, una última sentencia, la 577-2022 de la Sala Segunda, que es una sentencia sistematizadora de la doctrina del bloque de constitucionalidad. ¿Qué ha dicho el tribunal en cuanto al bloque, que va a ser una herramienta argumentativa importantísima en esta mirada de la RAI, que va a tener una conformidad con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Ha señalado el tribunal que en el bloque de constitucionalidad están los tratados internacionales referentes a derechos humanos, como todos los instrumentos que vamos a ver hoy día, pero también están los estándares internacionales que se hayan generado a partir de órganos autorizados del Sistema Interamericano, del Sistema Universal. En el Sistema Interamericano, el órgano
órgano autorizado que genera estándares internacionales es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus estándares que emergen del rol contencioso, como por ejemplo en el caso Angulo Lozada versus Bolivia, este deber de la debida diligencia reforzada es una interpretación progresiva del marco convencional y estos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad y son de aplicación directa y preferente, ¿no? Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene también un rol interpretativo. Como les decía, en el rol interpretativo emite opiniones consultivas y la Corte ha generado estándares. Esta opinión consultiva es muy importante para que también podamos comprender todo este respaldo de una ley especial, la Ley 348. Recuerden que ahora en el debate actual, pues hay propuestas de reformar la Ley 348 y pues sin duda alguna estas reformas que se plantean no pueden dejar a un lado los avances y todo el respaldo que tiene la Ley 348 en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad y en los estándares, en estos avances progresivos del sistema interamericano y del sistema universal que forman parte del bloque de constitucionalidad y que son de aplicación directa y preferente. En ese sentido, esta opinión consultiva la 29/2022 es muy importante también para comprender la RAI, ¿no? Y para comprender la normativa interna y para comprender también los estándares más altos de protección, la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en estos espacios vamos a ir identificando, ¿no? Entonces, esta opinión consultiva aborda esto que son los enfoques diferenciales vinculados y el punto constitucional de partida, un artículo que desde mi perspectiva es el corazón de nuestro modelo constitucional y que va a entender también cómo se han interpretado los derechos en temas de violencia en razón de género, pues partimos de un punto esencial, de un artículo medular en nuestra Constitución, que es el artículo 14, numeral segundo, que plantea la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Criterios como el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, la condición económica u otros criterios, desde el derecho internacional de los derechos humanos, se presume que son criterios de discriminación por las relaciones históricas, no solo de discriminación, sino de asimetría y de poder que han generado, ¿no? Entonces, estos criterios que como un catálogo abierto están plasmados en este artículo, recuerden que vamos a trabajar muchísimo con este artículo, que es el artículo 14, numeral segundo de la Constitución. Pues este artículo está en armonía con este criterio que desde la opinión consultiva 29/2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda los enfoques diferenciales y este es el punto de partida, el inicio para que entendamos los alcances de la Ley 348, los alcances de una RAI, los alcances, recuerden que el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, el año 2016, ha aprobado un protocolo para juzgar con perspectiva de género,
no es una ley, claro que no, pero el protocolo pues va generando también lineamientos argumentativos que esencialmente parten de una lógica de aplicar directamente la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Lo mismo el Ministerio Público también tiene un protocolo, pero la idea es unificar también estos criterios y la RAI justamente va a plasmar todos estos estándares más altos desde la Constitución y el bloque, pero a partir de los enfoques diferenciales. Entonces, el primer sustento constitucional de la RAI, porque podríamos decir no tiene una aprobación legislativa, y este es también la idea de estos cursos, por eso el quitar la venda a la diosa Temis, porque no podemos seguir razonando solo desde lógicas legicentristas. Entonces, esta RAI va a plantear un sustento constitucional, convencional, pero además va a identificar estándares más altos de protección del sistema interamericano, del sistema universal y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que son vinculantes, y pues vamos a entender estos elementos a partir justamente de esto que son los enfoques diferenciales que han sido desarrollados por la opinión consultiva 29, quebrado 2022, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que estos enfoques diferenciales se armonizan perfectamente con este mandato constitucional determinante que está en el artículo 14, numeral segundo de la Constitución, que es la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Y este es un punto central para que podamos entender los enfoques diferenciales que nos van a ayudar a comprender y a garantizar este derecho que está en el artículo 15 de la Constitución, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y también está en otros instrumentos como el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es otro instrumento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Y entonces, ¿qué plantea los enfoques diferenciales? Desde el enfoque en derechos humanos, por eso empezamos este análisis con esa reflexión de quitar la venda a la diosa Temis, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos tratar a los casos de violencia sexual como cualquier otro proceso, por ejemplo, de esteleonato. No, un esteleonato pues es un delito neutral. En cambio, los delitos de violencia en razón de género tienen que tener un enfoque diferencial. Y entonces, desde los derechos humanos y todo este fenómeno de especificidad del derecho internacional, de los derechos humanos, por eso en el sistema universal tenemos este instrumento que vamos a trabajar muchísimo, que es la CEDAW en sus siglas en inglés, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hacia la mujer, la Convención de Belém do Pará que les mencionaba hace minutos atrás, y toda la normativa especial, la Convención de Derechos del Niño, etcétera. Pues este fenómeno de especificidad del derecho internacional de los derechos humanos surge también a partir de esta idea desde la cual, desde el enfoque en derechos humanos, debe darse un trato igual a quienes están
en igualdad y un trato desigual a quienes están en desigualdad o desventaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presunción de veracidad que va a tener un alcance específico, por ejemplo, en la etapa preparatoria en materia penal, desde el deber de la debida diligencia, es un trato que se aplica, es un estándar que se aplica en materia de violencia en razón de género y específicamente en violencia sexual, ¿no? No puedo aplicar en un delito de esteleonato. ¿Por qué? ¿Debo dar un trato diferente? Sí. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, existe un patrón estructural de discriminación. Entonces, debo dar un trato desigual por mandato convencional y constitucional, desde la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Debo dar un trato desigual comprendiendo justamente qué es lo que vamos a hacer con el lente de los enfoques diferenciales, estos parámetros y este patrón estructural de discriminación, estas asimetrías que pues generan una situación de evidente desventaja y que puede implicar barreras infranqueables para las víctimas para un real acceso a la justicia. Entonces, desde esta mirada, reitero, debe darse un trato igual a quienes están en igualdad y un trato desigual a quienes están en desigualdad o desventaja. Por lo tanto, desde la mirada de los enfoques diferenciales, existen tratos desiguales que pueden ser razonables, proporcionales y coherentes con los fines constitucionales y convencionales. Una ley especial como es la Ley 348 implica un trato especial y una protección reforzada a las víctimas de violencia en razón de género. Sí, porque el Estado tiene obligaciones reforzadas y porque la violencia en razón de género no puede ser abordada desde una lógica de igualdad formal como si fuera un delito neutral, ¿no? Entonces, pues todos los estándares del deber de la debida diligencia, la prohibición de revictimización, la atención integral a las víctimas, todos los temas que los vamos a ir viendo en estos espacios tienen un sustento constitucional en el artículo 14, numeral segundo, en el bloque de constitucionalidad y en esta idea de igualdad sustantiva y el justificativo de los enfoques diferenciales que plantea de manera específica en uno de sus avances progresivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva, la 29/2022, que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en esto que les mencionaba, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad, estos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto deben irradiar a todas las decisiones judiciales, decisiones fiscales, a toda la normativa, a toda la labor, por ejemplo, en los SLIMs, de las Defensorías de la Niñez, del CEPDAVI, del CICLUB, que como vamos a ver están en toda la cadena, son las entidades promotoras de denuncia, pero además tienen roles específicos en la protección reforzada de las víctimas. Entonces, por eso este andamiaje institucional especializado, normativa internacional e interna especializada,
justamente porque la violencia en razón de género no podemos abordar desde la neutralidad y sí tenemos que más bien abordar desde los enfoques de diferenciales. Entonces, esta idea, por eso esta cláusula constitucional, para entender la RAI, para aplicarla, pues es importantísimo enmarcarla en este artículo que les decía, que es el artículo corazón de nuestro modelo constitucional, que es el artículo 14, numeral segundo de la Constitución, que además va a estar en armonía, y ahora sí voy a introducir en el marco convencional otro instrumento también con el cual vamos a trabajar muchísimo, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Entonces, el artículo 1.1 también de esta convención consagra la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Y por eso, miren la diapositiva, miren la sirenita, que quiere decir cuidado. Cuidado para quienes, para los servidores y servidoras públicas, cuidado para juezas y jueces, fiscales, abogadas y abogados, que también tienen un rol fundamental, ¿no? Desde el enfoque de género y la protección de las víctimas. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene los principios básicos vinculados al ejercicio de la abogacía en contextos de ética, ¿no? Y obviamente la ética también tiene un molde importante, que es la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Entonces, por eso es tan importante también socializar la RAI, no solo con juezas, jueces, fiscales, servidoras y servidores públicos, sino también con abogadas y abogados que tienen un rol ético muy importante desde el enfoque de género, ¿no? Y por supuesto, el ejercicio de la función de la abogacía también está enmarcado en este artículo tan importante que es el artículo 14, numeral segundo de la Constitución. Entonces, en esta línea existen este artículo 14.2 en armonía con el 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece esto que son los criterios prohibidos de discriminación. ¿Cuáles son los criterios prohibidos de discriminación? El sexo, el género, la raza, la orientación sexual, la identidad de género, entre otras. Hoy vamos a ver cómo el enfoque de género va a incluir a las mujeres, por supuesto, pero también a las niñas, niños, adolescentes, bajo una combinación de enfoque interseccional, pero también va a incluir a las personas LGBTIQ+, que enseguida vamos a ir analizando, y también excepcionalmente a los varones, pero cuando estén en situación de vulnerabilidad y sufran de violencia en razón de género, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver todo este escenario de la violencia en razón de género, pero bajo esta lógica de los criterios prohibidos de discriminación. ¿Por qué? Porque esta lucecita que vemos en la diapositiva grafica que en estos casos, y vean que los enfoques de género, el de interseccionalidad, el de interculturalidad, se aplican a todos los casos de violencia en razón de género en materia penal, pero también, por ejemplo, en los procesos penales en los cuales las mujeres son procesadas, tiene que aplicarse estos enfoques porque tiene una transversalidad, más aún en una temática que nos preocupa muchísimo,
que es la criminalización de mujeres víctimas de violencia en razón de género y que en vez de estar protegidas por el Estado, por los patrones estructurales de corrupción, de asimetría, más bien son incluso procesadas penalmente. Hemos visto casos incluso en los cuales son privadas de libertad. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en casos de procesos penales, cuando además hay una vinculación en la parte procesada, hay una vinculación con un tema de violencia en razón de género, pues también por eso es que debemos aplicar esto que es la perspectiva de género, los enfoques diferenciales, partiendo de esta cláusula tan importante que es el artículo 14, numeral segundo de la Constitución, ¿no? Entonces, estos criterios nos obligan a que en los casos, no solo penales, además familiares, civiles, laborales, en todos, pues apliquemos este enfoque porque la Sirenita nos dice que debemos aplicar los enfoques diferenciales que tienen un sustento en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, ¿no? Pero además, estos enfoques diferenciales están vinculados, además de los criterios prohibidos de discriminación, en esta temática que vamos a abordar muchísimo y que se transversaliza en la RAI. Por ejemplo, vinculada a lo que son los grupos de atención prioritaria, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, personas migrantes. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el impacto diferencial, por ejemplo, de la violencia sexual en mujeres migrantes o desplazadas forzadamente, ¿no? En situación de desventaja económica. Entonces, vamos a ver cómo estas condiciones se interseccionan, se entrecruzan y colocan a las víctimas en situaciones de mayor vulnerabilidad, de mayor desventaja y por ende de mayores barreras, especialmente para el acceso a la justicia. Noten que los enfoques diferenciales también, y por eso cuando abordamos este tema de tratamientos diferenciales, lo que buscan desde el marco constitucional y convencional es superar las barreras, de hecho, barreras culturales y algunas barreras normativas para garantizar especialmente el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia que además no están en igualdad de condiciones en relación a otros justiciables y que además en muchos casos están en situaciones de múltiple vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso vean cómo el artículo 14, numeral segundo de la Constitución, pues es el que da los mandatos de los enfoques diferenciales vinculados a criterios prohibidos de discriminación y a grupos de atención prioritaria. Y entonces, desde la Constitución, el bloque de constitucionalidad, tenemos los enfoques diferenciales. La RAI ha sido construida a partir de la aplicación de estos enfoques diferenciales, desde los cuales además se ha comprendido y se establece una vinculatoriedad a estándares más altos de protección reforzada para
para víctimas de violencia en razón de género que no pueden ser tratadas desde una neutralidad o desde una lógica de igualdad formal. Por eso les decía, no podríamos, por ejemplo, pensar en una reforma de la Ley 348 entendiendo desde la neutralidad, como si se tratara de un delito neutral. La violencia en razón de género, como enseguida vamos a ver, responde también a patrones estructurales de discriminación, a relaciones de poder que hay que mirar en cada caso, y entonces nos obliga a aplicar los enfoques diferenciales para protecciones reforzadas. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y debe cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos de buena fe en el marco de este fenómeno de especificidad. Por eso trabajamos tanto y desde estos enfoques que además han sido el sustento de la ratificación y de primero la aprobación y luego la ratificación de instrumentos como la CEDAW en el Sistema Universal, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, y también en el Sistema Interamericano la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, vean esta normativa convencional, la normativa interna y los estándares jurisprudenciales específicos se los va a entender desde estos enfoques diferenciales. De hecho, el implementar la RAI, pues el éxito de esta implementación va a estar también en generar un cambio de cultura jurídica que aplique los enfoques diferenciales. Lamentablemente, por ejemplo, en las facultades de derecho de todo el país, se sigue enseñando bajo moldes de igualdad formal, ¿no? Entonces, el desafío, sin duda alguna, es de superar también estas barreras culturales y este deber de generar cambios también a favor de la igualdad sustantiva implica, como les decía, cuando hemos empezado este diálogo, quitar la venda a la diosa Temis y aplicar estos enfoques diferenciales. ¿Cuáles son los enfoques diferenciales? Entre otros, el enfoque de género, el enfoque de niñez y adolescencia, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de interseccionalidad, ¿no? Y estos enfoques van a estar muy vinculados con esta temática que ya las mencionaba, que ahora la vuelvo a repasar para que podamos comprender muy bien esta temática, que va a estar vinculada a esto que es el fenómeno de especificidad del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, la RAI pues va a estar en el marco de los avances progresivos del derecho internacional de los derechos humanos, que va a enmarcarse en esto que se ha denominado el fenómeno de especificidad del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un instrumento muy importante en el sistema universal, que es la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño es muy importante, este instrumento ratificado por Bolivia y que por ende forma parte del bloque de constitucionalidad,
cambia la visión, ¿no? Y como por eso tenemos un curso, un webinar específico de Proyecto Mundo que pues desde este enfoque pues vamos a abordar, por ejemplo, lo que es la justicia penal juvenil y la vamos a armonizar a otros enfoques como el enfoque de interseccionalidad, entre otros que vamos a abordar, ¿no? Entonces, la Convención de Derechos del Niño es muy importante porque las niñas, niños, adolescentes hasta los 18 años ya no son objeto de protección, son titulares de derechos, sujetos de derechos. Es justamente desde esa mirada que vamos a abordar y que desde los estándares internacionales se abordan temas como el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, el principio de autonomía progresiva, de la voluntad o el principio de la no discriminación, ¿no? Y es justamente desde esta mirada, por ejemplo, en el caso Angulo Lozada versus Bolivia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido esto que es el deber de la debida diligencia reforzada para niñas, niños, adolescentes. La RAI tiene un componente desde además esta mirada del fenómeno de especificidad en niñez y adolescencia y de el deber de la debida diligencia reforzado, ¿no? Y justamente desde el marco convencional, la Convención de Derechos del Niño es el fundamento para que se aplique este enfoque diferencial que es el enfoque de niñez y adolescencia. Nuevamente, en este ejercicio que les mencionaba de quitar la venda a la diosa Temis. Luego, en este fenómeno de especificidad del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos también otro instrumento en el sistema universal, en sus siglas en inglés, la CEDAW, que es la convención, y miren ya los términos que se utilizan, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Miren, resalto el término discriminación. Entonces, toda esta visión de la RAI, de la normativa interna especial como la Ley 348, del marco constitucional, van a partir también en esta visibilización de la discriminación contra la mujer. Y a partir de este instrumento vamos a empezar a entender el enfoque de género, pero además esta trilogía que la vamos a comprender mucho mejor cuando vayamos viendo todo el diseño del deber de la debida diligencia. ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, desde el enfoque de género, vamos a ver cómo existe una directa relación entre los estereotipos de género, la discriminación y cómo la discriminación va a ser la causa de las distintas formas de violencias en ciclos de violencias, y estas distintas formas de violencia se dan desde la violencia familiar hasta la forma más cruel de violencia que es el feminicidio, pero va a incluir otras formas de violencia naturalizadas, como por ejemplo la violencia institucional. Aquí, a partir de este instrumento de la Convención de Belém do Pará y también de lo que ha significado en Bolivia el caso Angulo Lozada versus Bolivia, ¿no? Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de la violencia institucional, es decir, el Estado
lado el otro agresor de las víctimas. Ya les mencionaba, por ejemplo, los casos de criminalización de mujeres en situación de violencia, cuando además los procesos penales se llevan con sesgo de género, entonces, y además en patrones estructurales de corrupción, de asimetrías, de profundas relaciones de poder. Entonces, vean cómo la idea clave, estamos empezando a trabajar con el tema de discriminación, que va a ser también el elemento esencial para comprender un enfoque diferencial y protecciones reforzadas para el ejercicio pleno de derechos. Ya me adelanto, vean cómo el enfoque de género que debe irradiar la RAI y toda la actuación de todas las instituciones de la cadena de protección, de las fiscales, los fiscales, juezas y jueces, deben partir de esta mirada también de la discriminación. Y esto va a generar un cambio importante, por eso sigo insistiendo en quitar la venda a la diosa Temis, porque también ya el juez o jueza, por ejemplo, ya no tiene ese carácter del juez neutral, sino es un juez garante de derechos, pero además desde un enfoque reforzado para las víctimas, pero un enfoque reforzado ¿para qué? Para el acceso a la justicia. Eso no quiere decir que se condene a los procesados sin pruebas, sin cumplir con estos criterios del deber de la debida diligencia, pero sí esta mirada de la discriminación, especialmente por la discriminación estructural, pues obliga a los jueces a garantizar y superar esas barreras de hecho y de derecho para el acceso a la justicia. Por eso es que en este sentido también, y desde este enfoque de género que miren, genera también nuevos paradigmas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este emblemático caso, por eso estamos trabajando tanto también con el caso Angulo Lozada versus Bolivia, y ha establecido este carácter de una neutralidad empática, ¿no? Que parte de entender la no discriminación. Entonces, esa idea de la venda de la diosa Temis, de mirar a todos por iguales, desde una neutralidad, es justamente la que debe superarse. Eso no quiere decir que superar la neutralidad implica afectar la garantía de imparcialidad. Esta es una garantía del juez natural que forma parte del sistema de garantías y libertades también reconocidas tanto en el sistema interamericano, en el sistema universal, y reconocidas por la Constitución y también por estándares jurisprudenciales más altos del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, obviamente, por supuesto que debe prevalecer la garantía del juez natural, del juez imparcial, independiente, con enfoque en derechos humanos, pero sí este juez debe ser un verdadero garante desde la neutralidad, desde superar la neutralidad y asegurar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado la neutralidad empática, ¿no? Entonces vean cómo ya este enfoque diferencial y el de género va a tener un primer sustento en este instrumento que es la CEDAW. Entonces aquí también muchas voces que hacen mención a la ideología de género. Por supuesto, todo el tema de género tiene una ideología, por supuesto. Sin embargo, el enfoque de género que va a guiar el RAI y todos los enfoques diferenciales que hoy los estamos viendo, tienen fundamento constitucional y convencional en la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación que está en el artículo 14, numeral segundo de la Constitución, y en el 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, no es tan simple como minimizar este tema a la ideología de género, sino todo lo que estamos viendo tiene la finalidad de consagrar un mandato
constitucional y convencional vinculado a la igualdad sustantiva y la prohibición de discriminación, ¿no? Luego tenemos en este fenómeno de especificidad el convenio 169 de la OIT, ¿no? Este convenio está vinculado a derechos de pueblos indígenas y tribales, ¿no? Entonces aquí, a partir de este instrumento y de otros, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas, ¿no? Que nos ayuda a ver también cómo vamos a interpretar y aplicar los derechos, pero desde la diversidad cultural, ¿no? Y entonces la RAI y toda la actuación interinstitucional en un Estado plurinacional debe aplicar también esto que es el enfoque de interculturalidad. Esto es muy importante. Por ejemplo, en la clínica jurídica con Fundación Construir hemos tenido un caso vinculado a un tema de violencia sexual, ¿no? En una comunidad guaraní en la cual el agresor pues cometía los actos sistémicos de violencia sexual contra su pequeña hija de 6 años en el lecho conyugal, ¿no? Entonces, claro, cuando se inicia el proceso penal, la primera mirada con sesgo cultural es pues una lógica de complicidad de la madre. Sin embargo, si miramos el caso desde el lente de la interculturalidad que tiene sustento en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas, en la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas y en el carácter plurinacional del Estado boliviano, pues si nos ponemos el lente de interculturalidad, y aquí viene también como en la violencia en razón de género tenemos que acudir a otras metodologías, por ejemplo, el peritaje antropológico cultural, ¿no? Entonces, a partir del peritaje antropológico cultural, primero se evidenció una práctica que también nos preocupa muchísimo, que son las uniones tempranas en muchas comunidades que obviamente afectan los derechos de las niñas, especialmente y que son contrarias a los estándares del consentimiento que más adelante los voy a abordar y que han sido brindados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Lozada versus Bolivia. En ese sentido, en este caso, desde esta perspectiva de la interculturalidad, pues la mamá, pues en la comunidad, desde que las niñas tienen la regla, pues están listas, entre comillas, es culturalmente aceptable, las uniones tempranas, ¿no? Entonces, en el caso de la mamá, había tenido una unión temprana a los 12 años con un agresor 20 años mayor que ella. Pero además, culturalmente, las mujeres no tenían una capacidad de decisión y claramente desde el enfoque de interculturalidad y de interseccionalidad, la mamá también estaba en un ciclo de violencia, incluida la violencia sexual. Entonces, desde el enfoque de interculturalidad y que va a estar vinculado luego a la interseccionalidad, pues no se podía criminalizar. Otra vez entramos en esta lógica de criminalización de mujeres en ciclos de violencia. Entonces aquí vean cómo el enfoque de género nos ayuda más
más bien a brindar no una lógica de criminalización, sino de protección reforzada, porque la madre no es cómplice, sino también es víctima de un agresor y por lo tanto debe ser protegida por el Estado, y por eso la mirada del enfoque intercultural es muy importante y tiene respaldo en estos instrumentos internacionales, ¿no? Luego tenemos también en este avance otros instrumentos como, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, que ya les mencionaba, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres, ¿no? El fundamento, por ejemplo, del deber de la debida diligencia lo encontramos en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que luego ha sido interpretado, como vamos a ir viendo, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vean este fenómeno de especificidad del derecho internacional de los derechos humanos nos obliga a aplicar los enfoques diferenciales que van a tener sustento en los artículos 14, numeral segundo de la Constitución y en el 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este contexto, ya para ir centrando ideas fundamentales desde las cuales vamos a poder comprender la RAI, la Ruta de Atención Interinstitucional. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora, con todo este respaldo constitucional, convencional, desde el enfoque del bloque de constitucionalidad, vamos a ver esto que es el enfoque de género. Más allá, como les decía, algunas voces que tratan de minimizar este enfoque, entendiendo que el género es una ideología, ¿no? Sin comprender que todo el tema de género es un criterio prohibido de discriminación y que tiene sustento, reitero, en la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Entonces, en este sentido, vamos a señalar que el enfoque de género es un método del derecho, pero no solamente del derecho, también es un método de las ciencias sociales, es un método también de las ciencias, de la psicología, de la economía, de todas las ciencias sociales también, porque es un método que tiene sustento en esta cláusula constitucional de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. ¿Para qué utilizamos este método? Y aquí nuevamente el cambio de paradigma, nuevamente esta imagen de quitar la venda a la diosa Temis, especialmente en el ámbito jurídico, ¿no? ¿Por qué? Lo que les comentaba desde el caso Angulo Lozada versus Bolivia, esta idea de una neutralidad empática, es decir, ya no las juezas, jueces, ya no son los tradicionales jueces neutrales que deben ser en delitos neutrales. Estamos entendiendo que son garantes reforzados de derechos y por lo tanto, el quitar esta venda implica que puedan comprender la discriminación. Vean nuestra palabra clave, esta discriminación que, como hemos dicho, va a tener una relación directa con las diferentes formas de violencias, ¿no? Y esta discriminación nos va a ayudar, primero, el comprender la discriminación nos va a ayudar a que los servidores, servidoras públicas, juezas, jueces, fiscales, abogadas y abogados, personal de apoyo,
todos quienes participan en la cadena de atención, pero también en las políticas públicas de prevención, que es un componente fundamental del deber de la debida diligencia, pues primero comprendamos que hay desigualdades históricas, hay un patrón estructural de discriminación, por eso un enfoque diferencial, por eso normativa de protección reforzada, ¿no? Si vemos, el Ministerio Público tiene datos muy actualizados en su página. Si ustedes se fijan, los datos de violencia en razón de género, pues van a comprender en relación al número de habitantes en nuestro país, que sin duda alguna se reflejan un patrón estructural de discriminación y de violencia. Y claro, estos son los casos que han tenido denuncia. Imagínense los casos que no llegan a denuncias, pero que reflejan estas sociedades profundamente asimétricas y todas las discriminaciones que deben ser consideradas. Entonces, como metodología, el enfoque de género va a comprender las desigualdades históricas, el patrón estructural de discriminación. Por eso, para entender estándares como el de presunción de veracidad, el valor fundamental de la declaración de la víctima, la garantía de no revictimización, entre otros elementos, pues obviamente estos no se aplican en delitos neutrales, sí en estos delitos y en todos los casos de violencia en razón de género o en los que se deba aplicar la perspectiva de género, porque nos ayuda como metodología a entender las desigualdades históricas. Ya no es ese juez de formulación kelseniana, ¿no?, que subsume los hechos a la ley, a una ley neutral y que parte de un presupuesto de que todos somos iguales sin comprender las asimetrías, ¿no? Entonces, este enfoque de género con sustento constitucional y convencional nos ayuda a comprender el patrón estructural de discriminación. Pero además, el enfoque de género nos ayuda a comprender la situación de vulnerabilidad, ¿no?, en la cual se encuentran muchas víctimas de violencia en razón de género. Entonces, por ejemplo, ahora en temas de delitos de feminicidios, es muy importante hacer el análisis de contexto y comprender las relaciones de poder y las situaciones de vulnerabilidad. Lo mismo en violencia familiar, en delitos como la violencia patrimonial, la violencia sexual, ¿no? El comprender, por eso, por ejemplo, en el tema de los estándares del consentimiento, en el caso Angulo Lozada versus Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en situaciones en relaciones donde hay una relación de poder, ¿no?, en casos en los cuales hay una relación de poder, simplemente no existe consentimiento, es violencia sexual. ¿Por qué? Porque el enfoque de género nos ayuda a ver la situación de vulnerabilidad. Por eso es que desde este enfoque, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Angulo Lozada versus Bolivia, ha establecido que Bolivia, primero, el tipo penal de estupro en Bolivia es inconvencional, ¿no?, porque invisibiliza las relaciones de poder en este contexto en el cual, cuando hay relaciones de poder, en este caso por razón de edad, entre otros factores, no existe consentimiento y por lo tanto los elementos que configuran el tema de la seducción, los elementos que configuran este tipo penal
son inconvencionales y es de ver también estos espacios, son espacios de reflexión. Es importante avanzar en un proyecto normativo que deje sin efecto el tipo penal de estos tipos penales que son, como lo ha mencionado, como el estupro, que son inconvencionales a partir de los avances del derecho internacional, de los derechos humanos y de estos enfoques como el de género, de interseccionalidad, de interculturalidad, ¿no? Entonces, reitero, el enfoque de género es un método del derecho que ayuda a ver las desigualdades históricas y las situaciones y las relaciones de poder en cada caso concreto, ¿no? Entonces, ¿por qué un enfoque de género? ¿Por qué para la RAI? ¿Por qué en los casos de violencia en razón de género, por qué tenemos que aplicar este enfoque? Porque esta metodología nos sirve, reitero, para visibilizar las desigualdades estructurales. Entonces, superamos esta clásica idea que lamentablemente siguen utilizando las universidades en Bolivia, la mayoría, de enseñar o formar en derechos desde la igualdad formal, entendiendo que todos somos iguales ante la ley. Podemos ser iguales ante la ley, pero debemos considerar que hay desigualdades estructurales que implican barreras infranqueables para el acceso a la justicia. Entonces, este es el primer elemento del enfoque de género, ¿no? Y además, aquí vemos desde el enfoque las múltiples formas de discriminación. Ese juez que ya no es neutral, el fiscal que ya no es neutral o no puede ser neutral, sino garante de derechos, debe entender las diferentes formas de discriminación históricas. O sea, si hacemos, vamos a ver cómo, por ejemplo, en las sociedades esclavistas, el matrimonio cumano, el matrimonio sine manu, implicaban, ¿no?, relaciones de subordinación, relaciones de poder que las debemos entender. En el contexto boliviano, por ejemplo, este instituto que ha naturalizado en Bolivia la violencia sexual contra las mujeres indígenas, ¿no? El derecho de la primera noche, los hacendados, por ejemplo, en la historia de Bolivia, ¿no? Cuando una mujer indígena se casaba, pues tenía lo que se llamaba el derecho de primera noche, que era una forma naturalizada de violencia sexual. Las mujeres nunca tuvieron, y peor aún las mujeres indígenas, un real acceso a la justicia. Entonces eso evidencia también relaciones históricas de asimetría. Si vemos, por ejemplo, la tipificación de la violencia sexual en la codificación de Santa Cruz, ¿no? Código Penal de 1834 de Santa Cruz. Por ejemplo, el tipo penal de violación tenía un elemento con sesgo de género y establecía que el elemento de mujer honesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer que desde la mirada del sesgo de género del juez no sea virgen, por ejemplo, y que no esté casada, no era una mujer honesta y por lo tanto no tenía protección judicial. Entonces, si hacemos un análisis de la historia legislativa, sociocultural boliviana y comprendemos también toda esta visión del sistema patriarcal, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos un patrón estructural de discriminación y es el primer punto para entender los casos de violencia en razón de género. Por eso es que este instrumento que tanto vamos a abordar,
que es la Convención de Belém do Pará, nos señala que existen relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y estas relaciones son las que deben ser consideradas. Por eso es que este instrumento ya ha desarrollado el deber de la debida diligencia, que va más allá de la celeridad procesal, sino más bien va a comprender el patrón estructural de discriminación y toda la protección reforzada para la atención a las víctimas, para la prevención, para la investigación con perspectiva de género, para la sanción y para la reparación integral de daños, ¿no? Entonces, este enfoque de género busca también la transformación profunda de prácticas sociales, culturales y jurídicas, entre otras, ¿no? Y este enfoque de género, considerando que los jueces, fiscales, ya no son neutrales, los SLIMs, las defensorías de la niñez, entre otros, el CEPDAVI, el CICLUB, las autoridades indígenas, que las vamos a visualizar también ya cuando veamos la ruta de actuación, pues vamos a entender que el enfoque de género nos va a ayudar a entender el impacto que tienen las prácticas sociales y culturales en el ejercicio de derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el entender que el trabajo del hogar o el trabajo de cuidado es un rol de las mujeres, tiene un impacto laboral, puede tener un impacto negativo, por ejemplo, en temas de custodia, de tutelas y guardas, de asistencia familiar, de violencia en razón de género, porque obviamente se fortalecen relaciones de poder. Entonces, el enfoque de género nos ayuda a entender este impacto diferencial. Y el enfoque de género, además, y eso es lo que hace la RAI, es entender también la normativa y aplicarla considerando las desigualdades históricas y estructurales. Por eso es que el primer componente del enfoque de género es comprender este patrón estructural de discriminación, ¿no? Entonces, a partir de esto, para ya luego ir viendo aspectos esenciales de la RAI, vamos a entender que la perspectiva de género desde esta mirada es una categoría de análisis que sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas históricamente creadas para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de su sexo biológico, como a partir de datos biológicos se crean situaciones culturales, ¿no? Que son construcciones socioculturales que van a generar asimetrías. Entonces, por eso es tan importante aplicar la perspectiva de género, que va a implicar la metodología del enfoque de género, del enfoque interseccional, que además va a comprender las múltiples relaciones de desventaja que se entrecruzan y que colocan a las víctimas de violencia en razón de género en una situación de mayor desventaja, y también el enfoque de interculturalidad, que va a comprender también incluso las relaciones asimétricas basadas en temas étnicos, raciales, que son criterios prohibidos de discriminación. Entonces, con todo esto, vemos la importancia que tiene en nuestro estudio el tema del marco constitucional, el marco
convencional que hemos visto y la aplicación de los enfoques diferenciales. Esta metodología es justamente la metodología que vamos a utilizar en la RAI los próximos y en estos próximos días que veamos justamente toda la ruta que debe seguirse especialmente en los delitos de violencia en razón de género. Con todo esto, pues creo que esta sería la primera mirada general y pues esta sería mi participación por hoy. Querida doctorita Carolina, le cedería la palabra, no sin antes agradecer a todas y todos por su participación y por compartir estos espacios tan importantes. Doctorita, muchas gracias a usted por su exposición. La verdad, ha sido muy, muy valiosa, todos sus aportes, todo lo que nos ha hablado a lo largo de todo el desarrollo del webinar. Ahora quisiera tal vez pedirles a todos los que se encuentran en la plataforma Zoom, si es que tienen alguna pregunta, nos la puedan poner por el chat para que la doctora María Elena pueda disipar sus dudas. Mediante el chat, Brisila Choque Cuevas nos dice, es importante implementar el trabajo social forense en el Ministerio Público o en los juzgados de familia en Bolivia, en relación desde un enfoque pericial, social, forense, en casos de violencia de género. El trabajo social forense es una de las ciencias sociales forense en diferentes países de Latinoamérica y se evidencia mucho aporte. Estimada doctorita, creo que no tenemos preguntas, por lo cual cerraríamos la sesión del día de hoy, pidiendo a todos que el día de mañana se conecten a través del mismo enlace Zoom que se les ha proporcionado. De igual manera, se va a retransmitir las sesiones para los que no puedan ingresar a la plataforma a través de la página de Facebook de Misión Internacional de Justicia. Nos despedimos, no sin antes dar gracias a todos los que han participado de manera activa en la plataforma. Hemos rebasado el límite, también hemos tenido una muy buena participación de todos y de todas a través de la página de Facebook, por lo cual agradecemos su participación y los esperamos el día de mañana a las 7:30 para la segunda sesión que se va a desarrollar a cargo del Centro Juana Zurdo y de Padilla. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Tal vez, querida doctorita Ale, para cerrar este evento. Sí, no, brillante, querida doctora María Elena, todo ha estado muy claro, como siempre, usted excelente, la información proporcionada realmente valiosa y es importante, ¿no? Seguir en esta línea, agradecerle infinitamente a usted por la participación y la exposición. Y bueno, como decía Carolina, mañana continuamos con nuestro ciclo de capacitación. Estamos muy contentos, tenemos un gran número y bueno, pues transmitirles también el parecer del fiscal general, quien también está contento con el evento, no ha podido estar presente, pero asumo que los días posteriores es posible que también él pueda participar de este ciclo de capacitación. Muchas gracias a todos, al equipo de la Fiscalía Superior y a todas las personas que han participado, funcionarios de todas las organizaciones en la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias, un buen descanso para todos y un saludo y un abrazo para usted, querida doctora María Elena. Gracias. Gracias, doctorita querido. Un abrazo.